Bueno, espero que después de haber calificado el examen de Génesis, hagamos conciencia de lo necesitado que estamos de estudiar, hermanos, para que el próximo examen salga mejor. Vamos a comenzar el libro de Éxodo, en nombre del Señor, esperando que usted vaya apuntando lo que va necesitando ahí. Obviamente cada uno de nosotros recibe lo que siente que es más importante para ellos. Por eso es que las notas de una persona son diferentes a otra. Muy bien, Éxodo. Pablo nos habla muy claramente, hermano, en el Nuevo Testamento con respecto a lo que sucede en el Antiguo Testamento. Y Pablo es muy claro cuando él dice que lo que se escribió para nosotros fue escrito. Es más, Pablo dice que lo escrito en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Y el libro de Éxodo, hermano, es uno de estos libros que no sé si Pablo hubiera estado pensando en ellos, pero la verdad es que el libro de Éxodo es una sombra de la esclavitud y la liberación del pecado, logrado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, como el cordero que fue sacrificado, hermanos, el día que fue instituida la Pascua. Usted sabe, y lo vamos a estar viendo cuando entremos al libro de Éxodo, que ahí se nos da cómo es que es instituida la Pascua por primera vez en la historia de Israel, y es ahí donde comienza los años oficialmente para esta nación. El calendario que lleva Israel no es el mismo calendario que lleva el mundo entero. Ellos ya van más de 5,000 años. Nosotros vamos en el 2023. Entonces, en esa Pascua se instituyó que un cordero tenía que ser inmolado para salvar la vida de los primogénitos a través de su sangre. Eso es lo que Cristo hace por nosotros. De hecho, vámonos a 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Ahí nos dice muy claramente que nuestra Pascua es Cristo. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista, o no se 2 Corintios. No se fue, ajá. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Ahí está. Ok. Primero nos compara a nosotros con la masa que se necesita para hacer los panes sin levadura, entendiendo que para nosotros en la Biblia la levadura significa pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la levadura con el pan, hermano? No, se infla. ¿Qué hace el pecado con aquel que en un tiempo fue humilde, hermano? Lo infla, puro pavo real, ¿verdad? Oh, sí, yo soy esto, yo soy aquello. Esa es la levadura que muchos llevan dentro. Entonces aquí nos dicen que seamos como la masa sin levadura, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual que entregó su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Ahora, si no tuviéramos nosotros el libro de Éxodo donde está escrito, hermano, cómo es que comienza la Pascua, no entenderíamos lo que Pablo está hablando ahora. ¿Por qué? Porque esto es sombra de lo que iba a venir. Bien. Empecemos entonces. Vamos a entrar, hermano, a la introducción. En este libro de Éxodo se nos muestra cómo escapó Israel de la esclavitud de Egipto. Que a la verdad, hermano, decir uno escapó, estamos hablando mal. Porque Israel no escapó de Egipto. A Israel lo dejaron ir. Le dieron su libertad. El que se escapa es porque lo hizo de una forma media rara, ¿va? Ellos lo hicieron abiertamente y a los 4 vientos. Entonces no es tanto el que se hayan escapado, sino como el que los hayan dejado en libertad.
¿Se entiende eso? Y este libro nos da la forma en que Dios les dio la ley y la construcción de lo que conocemos como el tabernáculo. Y lo voy a hacer de una vez. Lo iba a dar para el fin de la clase. Tenemos que pasar por el libro de Levíticos. Yo le puedo dar a usted el libro de Levíticos, que es un concepto de leyes, por eso Levíticos, dado a los levitas. Pero estaba pensando que en vez de darles el libro de Levíticos, ¿por qué no entrar, hermano, a estudiar lo que es el Pentateuco y lo que significa todo lo que está en el Pentateuco, incluyendo lo que son las ofrendas, los servicios, bueno, todo eso? Entonces podríamos entrar en esa clase y dejar a un lado Levítico. Solamente le daría yo un resumen de lo que es Levítico para poder entrar a lo que es la clase concreta. Y ahí sí les voy a dar una sorpresita muy bonita, porque los voy a dividir en 2 grupos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que me construyan un tabernáculo. Los 2 grupos van a formarse para hacer un tabernáculo cada uno. Eso les va a permitir a ustedes visualizar mejor la función y el trabajo que había en el tabernáculo. Pero hoy. No, cuando lleguemos a esa clase. ¿Ok? Entonces, se los digo para que ya vayan empezando a meditar en eso, ¿verdad? Ahora, el libro de Éxodo, por favor escríbame esto, es un libro de redención. El libro de Éxodo es un libro de redención. Redención, para entenderlo, es como... Ahorita llego para allá y te lo explico. Dame 5 minutitos. Redención. Muy buena pregunta, gracias. Redención. Y es la historia del nacimiento de Israel como nación. Acuérdense ustedes que cuando vimos Génesis, pudimos observar 70 personas que llegaron a Egipto. Eran tribus. Mas, sin embargo, a través de los siglos, se propagaron de tal manera que ya no eran tribus, ya prácticamente cada tribu se convirtió en un pueblo. Que al salir de Egipto, ellos salieron, hermanos, sin leyes, sin conocimiento de nada, y Dios les proveyó sus leyes, su carta magna, como se conoce hoy en día, ¿verdad? Su constitución. Entonces, Él hizo de ellos una nación en medio del desierto. El pensamiento central del libro del Éxodo es, y aquí viene otra vez la palabra, mira Margarita, redención por medio de sangre. El pensamiento central de Éxodo, redención por medio de sangre. Y esa sangre, acuérdense, vino del Cordero Pascual. Éxodo, y esto ya lo aprendieron en Introducción Bíblica con la pastora, solamente es un repaso. Éxodo significa salida. Y al Éxodo se le conoce como el corazón del Pentateuco. ¿Por qué? Porque es un eslabón entre lo que pasó en Génesis y lo que va a pasar en los demás libros. Me gusta eso, pero lo que quería escribir, pero muy rápido. No, yo puedo regresar. Sí, por favor. ¿A dónde te quedaste? Eso significa salida. Y ahí, Ok. Al Éxodo, bueno, mira, es que también hay que aprender a tomar notas, mija. Cuando yo te digo, por ejemplo, al Éxodo se le conoce como el corazón del Pentateuco, lo único que tenés que escribir, porque ya tenés Éxodo, significa salida, ya solo tenés que vos que poner corazón del corazón. conocido como el corazón del Pentateuco. O sea, para abreviar tus palabras, para que puedas vos recibir más. ¿Ok? Entonces, Éxodo significa salida y al Éxodo se le conoce como el corazón del Pentateuco. Decía yo que la razón es porque es el eslabón entre lo que pasó en Génesis. Fíjense, por ejemplo, si no tenemos el libro de Génesis,
no sabemos cómo es que llegaron a ser en Egipto. Porque Egipto abre, hermano, y ya son esclavos. Y usted dice, bueno, ¿y qué pasó con Jacob? ¿Qué pasó con José? Que es que se lo pierde todo. Entonces viene Éxodo y continúa donde terminó Génesis. Entonces es el eslabón de Génesis y lo que viene más adelante con los libros de Levíticos, Números, Deuteronomio, aunque Deuteronomio se repite todo lo que está en los otros libros. Ok. ¿Estamos bien ahí? Cuando se escribe algo, todo lo que se escribe tiene un propósito. El libro de Éxodo, hermano, no es la excepción. El libro de Éxodo también tiene un propósito. Y este libro fue diseñado para mostrarnos cómo Israel fue sacado de Egipto con poder. Fue diseñado para mostrarnos cómo Israel fue sacado de Egipto con poder. Y de cómo Dios vino a habitar con ellos desde el tabernáculo. Porque si usted se acuerda, no ha existido otra nación en el mundo que pueda darse el lujo de decir, Jehová caminó con nosotros. Porque él iba en la nube con ellos, ¿se acuerda? Cuando la nube se levantaba, era tiempo que levantaran el campamento y a caminar. Cuando la nube se reposaba, era tiempo de que el pueblo descansara y hasta que la nube dijera de nuevo. Podían pasar 3 meses, 6 meses, 1 año y no se movían hasta que la nube no se movía porque Jehová estaba en la nube. Amén. Ok, y acuérdense que estaban en medio del desierto. Temperaturas de 120 grados. Pero ellos estaban bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando Israel estuvo bajo la sombra del Omnipotente, no le faltó nada. Usted y yo estamos bajo la sombra del Omnipotente. Por eso no nos falta nada. Ay, pastor, pero yo quiero un carro nuevo. Eso no es que te falte, porque tienes tu carro. Eso es que quieres lujos. Y yo siempre le he dicho, hermano, el que lo puede hacer, gloria a Dios que lo haga. Pero el que no puede, hermano, mejor no. No se mete en asuntos que nadie lo llamó. Conozco un pastor, hermano, que tenía su carro del año hermoso, precioso. Pero se le dio por querer comprar otro porque miró que un pastor tenía 3. Sí, hermano, nosotros los pastores también tenemos problemas. Y fue y se lo compró. Y llegó presumiendo a la iglesia, hermano, porque ya tenía el otro carro. Y ese día invitó a un predicador que ni siquiera sabía nada porque incluso hasta llegó tarde. Y hubo ministración. Y al primero que llamó en la administración fue al pastor. Y oiga bien, le dijo, ¿por qué me estás tentando? Si te di lo que me pediste, ¿por qué ahora quieres más de lo que necesitas? Y oiga, ve y devuelve lo que adquiriste, porque no lo necesitas. A la semana, ahí venía ya con su carrito nada más. Tremendo Dios. Tremendo Dios. Y lo bueno es que puso atención. Porque muchos, Dios nos habla y no ponemos atención. Así es la cosa. Entonces, miramos que vino Dios a habitar con ellos desde el tabernáculo y mientras que estuvo con ellos, nunca les faltó nada. Porque acuérdese que llegó el día en que la presencia de Dios abandonó el templo. Cuando Salomón inaugura el templo que se construyó, que era una maravilla, descendió fuego del cielo y dijo Jehová que cuando oraran a él, que su presencia siempre iba a estar en el templo. Pero cuando vino Nabucodonosor, dice que la gloria de Jehová dejó el templo, por cuanto todos eran una bola de pecadores y no querían arrepentirse. Y al no estar Jehová en su casa,
fue destruida. Entonces, este templo que es de Jehová, cuidémoslo. Amén. Cuidémoslo. El templo que se destruyó en 3 días, ¿no? No. Cuando dice el templo que se destruyó en 3 días, está hablando de él mismo. Porque en 3 días iba a resucitar. Entonces, este libro, hermano, es un libro muy, muy especial. Y tiene como referencia 2 lugares y una persona. Uno de estos lugares son Egipto, que es donde pasa una gran cantidad de cosas. Y la segunda, el monte Sinaí. Que incluso, hermano, este monte también es conocido como el monte Horeb. ¿Se acuerdan del corito? Allá en el monte Horeb, la zarza ardía. Allá en el monte Horeb. El monte Horeb es el mismo monte Sinaí. ¿Ok? Entonces, ¿Horeb con H? Horeb lleva H. Entonces decimos que tiene de referencia 2 lugares y una persona. Horeb, con B al final. Oreb. ¿Ok? Entonces dijimos que tiene como referencia 2 lugares, Egipto y el monte Sinaí, o el monte Horeb, como a usted más le guste, y una persona. Esa persona es Moisés, que es la persona que Dios escoge y la que se encarga de llevar al pueblo de Israel del punto A, pero no hasta el punto B. Porque acuérdense que antes de llegando a la frontera en Cades Barnea, el Señor lo llama a su presencia. Y es cuando él escribe Deuteronomio. Han pasado 40 años. Moisés comenzó su ministerio de 80. Ahora tenía 120. Y a los 120 años el Señor le dice, sube, porque te llevo conmigo. Él, al entender que ya se terminaba su tiempo en la tierra, escribe Deuteronomio, que cuando llegamos ahí significa la segunda ley, porque es la repetición de todo lo dicho en Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Hacerles un recordatorio de todo lo que ellos pasaron en el desierto por 40 años y que Jehová Dios nunca los dejó. O sea que Moisés es el que escribió de Deuteronomio. Los 5 libros. ¿Ok? Entonces, Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3. Dios promete a Abraham y a su descendencia una gran nación. Esa gran nación iba a llegar a reclamar la tierra de Canaán. Porque acuérdese usted que cuando Abraham llegó a Canaán, todavía Canaán no había sido poblada de la manera que fue poblada 430 años después, cuando el pueblo de Israel regresó. Ahora que regresó, hermano, ahora ya estaban todos esos pueblos alrededor que no estaban al principio. Por eso ellos fueron a reposeer la tierra, porque ya Dios se la había dado a Abraham. Y hasta el día de hoy ese es el gran problema que hay, que los árabes no reconocen a Israel como parte de ese territorio ahí. Agarre un mapa usted de los árabes, Israel no aparece. No existe. ¿Ah? Porque ellos dicen, ellos vinieron y se vinieron a meter y nos quitaron la tierra. No, la tierra es de Jehová Dios y Él se la da a quien Él quiere. Y esa tierra se las dio a los israelitas. Lo único es de que ellos dejaron esa tierra y los otros se aprovecharon. Es como lo que sucede en nuestros países. Alguien se viene, miran que quedó un terreno ahí baldío, nadie lo tiene por 10, 15 años, dice, pues yo me voy a meter ahí. Y ya cuando usted quiere regresar, para que lo saque, hermano, es cosa seria. Eso fue lo que pasó ahí. Entonces hubo necesidad de que hubiera guerra para poderlos echar de ahí. Y ni aún así los pudieron echar al 100%. ¿Okay? Entonces en Génesis capítulo 12, versos 2 y 3 dice que Dios promete a Abraham y su descendencia una gran nación, cuando todavía no tenía hijos, ¿se acuerda? Y esa nación iba a venir a reclamar la tierra de Canaán. Y hay que acordarnos que Dios habla con respecto de Israel ahí en Egipto. Además, vayas a Génesis 15. Los versículos 13 y 14. 13 y 14. 13. 13 y 14.
¿Lo leo? Sí. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tú... Ten por cierto, o sea, no dudes lo que te voy a decir, porque lo que yo te voy a decir ahorita va a pasar de seguro 100%. que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y eso es lo que sucede. Acuérdense que los egipcios, por tal de que se largaran, le dieron todo el oro y toda la plata que tenían. Que con eso fue que se construyó el tabernáculo después. Con todo el oro de los egipcios. ¿Ok? Entonces, la pequeña familia de Jacob, hermano, creció y se convirtió, hermano, en una gran nación. Y fue Dios precisamente el que se convirtió en el maestro de ellos, hermano. Dios se encargó de educar a este pueblo en medio de la nada, en medio del desierto. ¿Okay? Ahora, pregunto, hermanos, ¿cómo fue que Jacob vino a parar en medio de Egipto? Por la escasez de agua. ¿Le dijo Dios que fuera para allá? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo es que llegó a parar allá? Porque oyó que Egipto tenía Ajá. y mandó a sus hijos. Por José. Por José. Cuando supo que su hijo amado, bueno, el más amado, digamos, ¿verdad? Estaba vivo y que le envió una invitación. Él aceptó la invitación, más que todo, él no iba con intención de quedarse. Él iba con intención de querer ver a su hijo amado. Es que él ya sabía que él estaba ahí. Lo supo de último, después de todo lo que tuvieron que pasar. La pregunta es, ¿cómo fue que Jacob vino a parar a Egipto? Cuando Dios nunca le dijo que fuera para allá. ¿Cómo fue que Jacob vino a parar a Egipto? Si Dios nunca le dijo, vete para Egipto. Es porque José lo mandó a llamar con sus hermanos. Y díganle a mi padre, dijo. ¿Ah? Tanto que cuando le vienen a avisar que Jacob viene, él sale, hermano, a recibir a su padre. Y se lo trae. Y la intención de Jacob era regresar. Pero para que José lo tuviera cerca de él, le dio tierras, las más fértiles que habían en Egipto. Lo mejor de la tierra de Egipto fue para ellos. Y ahí hay otra enseñanza tremenda para nosotros. Pastor, una pregunta. Sí, hija. Pero de primero, él fue el que mandó, Abraham fue el que mandó a sus hijos porque no tenían comida, ¿verdad? Sí, mandó algunos. O sea que si te das cuenta, Jacob siguió los pasos de su abuelo Abraham y siguió los pasos de su papá Isaac. Y por supuesto, él no se quería quedar atrás, ¿verdad? Porque a veces miramos un mal ejemplo, hermano, y no sé por qué tendemos a seguirlo. ¿Por qué no seguimos lo bueno, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque el abuelo se fue con Abimelech, casi se come a su mujer si Dios no interviene, la mujer de Abraham. A Isaac le pasa algo similar, hermano, casi le dan vuelo a la mujer de él. Pero por culpa de Dios. Por eso te estoy diciendo, o sea, ¿quién los mandó para allá? Nadie les dijo, vayan. A Jacob tampoco le dijeron, mira, Dios no le dijo, mira, hay 7 años de sequía, andate mejor. No, porque donde Dios te pone, aunque haya necesidad, Dios te va a bendecir. Yo he conocido gente que se va a otros estados y ciertamente les va bien económicamente, pero usted mira sus vidas espirituales y ya no están ni buscando de Dios. Entonces, la riqueza que tenían en lo espiritual lo perdieron por lo material. Yo no voy a dejar la riqueza espiritual por lo material. Entonces, es vender nuestra salvación por lentejas. Perdón, pastor. O sea que prácticamente
fue ya de último, porque al principio no sabía que era su hijo. No sabía que estaba vivo. No sabía que estaba vivo. Entonces, observe bien. Abraham, Isaac y Jacob, los tres salieron de Canaán, hermano, con el mismo pretexto, el hambre. Tristemente hay mucho pueblo de Dios que por hambre carnal abandonan el lugar donde Dios los tiene. Eso. En vez de decir, vamos a ayunar, Dios quiere que ayunen, ¿no? Vamos de comer. Ajá. Claro. Entonces, acuérdense que 7 años estaban cursando ya de hambre. Y el hambre era extrema, cierto. Y estos 7 años de hambre son los que representaban las vacas flacas que visualizó Faraón, ¿se acuerda? Que por José interpretarle ese sueño es que los vendieron inmediatamente. ¿Ok? Bueno, con el tiempo, el Faraón, hermano, que por cierto le vuelvo a aclarar esto. Faraón no es un nombre. ¿Ok? Faraón es un título. Como hoy en día usted dice, el presidente fue a tal parte. Y inmediatamente usted sabe que el presidente es Biden. Porque presidente no es nombre, es título. El primer ministro de tal parte, ese no es nombre, ese es un título. ¿Ok? El sultán no es un nombre, es un perro, digo, es un título. Mucha gente le pone sultán a sus perros, ¿no? Entonces, con el tiempo, el faraón, hermano, fue reemplazado con otro que venía de afuera, de otra cultura, los hititas. Llegaron, conquistaron Egipto, se apoderaron de Egipto y nunca, dice la palabra, habían conocido acerca de José, mucho menos habían oído de José. Es decir, nunca se enteraron que por José todos lograron sobrevivir la hambruna de 7 años. Nadie sigue y le dijeron, es que mira José, ¿quién fue José? Yo no sé quién fue José. Así es de que todos ustedes de hoy en adelante son mis esclavos. Decidió, por seguridad de la nación, hacerlos esclavos. Y viven en esas condiciones, hermano, de acuerdo a Éxodo 12:40, 430 años. Y ahora usted dice, pero pues si acabamos de leer en Génesis que dice que fueron 400 años lo que le dijeron a Abraham. Y ahora aquí dice 430. Sí, en Génesis le dice 400 años y aquí dice 430 por los 30 años que llegó José. Perdón, que llegó Jacob con su familia. Estuvieron 30 años a gusto. Pero después vino lo que es ya la esclavitud. 430 años. Profecía que ya vimos que Dios le había dado a Abraham cuando Jacob ni siquiera existía. Entonces, cuando usted encuentra una persona que le dice, sí, pero es que la Biblia es palabra de hombre y la escribieron los hombres. Mire, le voy a dar este ejemplo. Mire, lee aquí. A Abraham le están diciendo que 400 y pico años va a estar esclava su descendencia. Pero mírelo, no tiene ni descendencia. Ni siquiera tiene un hijo. Y si es cierto que fue escrito por un hombre, ¿cómo sabía este hombre que iban a estar 400 años allá esclavos su descendencia, si no había descendencia? Porque si usted me hace el favor de irse a Éxodo 12:40, ahí no le estoy diciendo cómo usted le va a hablar a la gente. Ahí usted se va a dar cuenta que dice que fueron esclavos 430 años. Entonces, ¿cómo va a saber un hombre que nunca pudo llegar a los 420 años saber que iban a estar en esclavitud todo ese tiempo? Porque es palabra de Dios revelada al hombre. Éxodo 12, ¿qué dijo? 40. Aparte, pastor, también dice en un capítulo donde Dios con la punta de su dedo escribe las tablas, ¿no? Sí, las tablas de la ley, las primeras que hizo Moisés. Acuérdate que esas las quebró. Sí, pero ahí está diciendo que Dios las escribió. Sí. O sea, ahí también uno puede, como, qué hombre y qué significa esto para ti, que Dios con su punta del dedo escribió. Con su propio dedo. Bueno, ahora, cuando hablamos de esclavitud, hermano, tenemos que entender que, como decía mi hermano Juanito, tiene que haber una distinción entre lo que es un esclavo
y lo que es un criado. Al criado no se le trata igual que al esclavo. Hay más consideraciones. Y sobre todo en aquellos tiempos, hermano. Pero cuando llegó el evangelio, bendita gracia de nuestro Señor, Pablo le habla a los que tienen esclavos, que sean tranquilos con ellos, que sean benévolos, porque eran muy duros, eran muy crueles. Y acordándonos que en los tiempos bíblicos eran más los esclavos que los libres. Vamos a decir que en un pueblo había, o en una aldea, habían 100 personas. 70 de esas personas eran esclavos y 30 eran libres nada más. Ahora multiplíquelo a toda Italia, a todo el imperio. Entonces sí, era una cosa tremenda lo de la esclavitud. Entonces la esclavitud era muy dura, hermano. Y como estamos hablando de Israel, tenemos que ver cómo era la esclavitud con ellos. Vámonos al capítulo 1 de Éxodo. Porque esto es interesarlo verlo, hermano, porque cómo es que ellos se atreven a cuando ya andan en el desierto, exigirle a Moisés que los mande de regreso a Egipto, siendo ya libres. Capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Quién lo tiene? Amén. Que amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llama Cifra, y otra Ok, Púa. ahí es cuando van a parar, hijos. ¿Qué estás viendo ahí? El 13, Éxodo 13, 14. No, tu teléfono. Oh, estoy viendo el tabernáculo, ¿cómo se puede hacer? ¿Lo puedes ver otro día? Sí. Por favor. Ok, entonces, fíjese que le está hablando del tipo de esclavitud y cómo era la esclavitud. La servidumbre era terrible, hermano, que en todo tipo de labores, dice, en lo que es el campo. Ahora, usted y yo, hermano, tenemos la bendición que vamos a decir que usted y yo somos agricultores. Está bueno. Usted dice, voy a labrar la tierra. Pero usted se sube en un tractor, hermano. El tractor es el que está echando penca. Usted sentadito ahí manejando. Y todavía llegan a la casa, ay, estoy cansado. Como la hermana que se la pasó lavando. Ay, hoy me tocó lavar, ya no puedo ni moverme. La quiero ver en un río ahí en El Salvador lavando. La lavadora lo hace todo. Pero en aquellos tiempos, hermano, labrar la tierra significaba que se tenía que meter usted en el lomo, hermano, y el buey adelante, usted pegarle y para que fuera abriendo la tierra y usted tenía que ir con el buey dándole duro, arando. Es un trabajo pesadísimo. Y ellos lo hacían por 16 horas diarias, porque esa era la labor que ellos tenían que llevar, 16 horas diarias, de lunes a sábado. Solo descansaban un día nada más a la semana. Bueno, ahora, habla también de hacer ladrillos, ¿verdad? La cuota que tenían que dar, de acuerdo a lo que se han visto en algunos jeroglíficos, hermano, en Egipto, eran 200 ladrillos por día. ¿Ok? Y acuérdense que hacer 200 ladrillos en aquellos tiempos, hermano amado, hacían unos hoyos grandes y ahí metían la tierra, ¿va? Y le echaban agua para hacer la mezcla. Y le echaban, hermano, la paja. Y como cuando usted está haciendo el vino con la uva, ¿va? A empezar a patearlo, hermano. Y a patearlo, a patearlo. ¿Eh? ¿Sabe usted lo que significa levantar un pie constantemente en el barro? No sale el pie rápido, hermano. El pie, para poderlo sacar del barro, cuesta mucho. Estar en ese proceso, hermano, por horas, es para que salga todo acalambrado de ahí. Y al día siguiente venir y seguir haciendo lo mismo. Es una cosa seria. Entonces la cuota para ellos era hacer 200 ladrillos diarios. Hermano, pero eran los israelitas que estaban ahí con los egipcios, eran los estados que trabajaban para ellos. Sí, ellos eran los que construían todo. No
conocían esta foto. Volví a leerte ahí, por favor, Éxodo 1, 13, 14. Oh. Dale. Y amargaron su vida con dura. Perdón. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. Ok, párame ahí. Ahí está tu respuesta, ¿viste? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ahora, vámonos a Deuteronomio 4:20. Porque ahí Moisés, hermano, acuérdense, Moisés ya está próximo a irse. No le quiero decir morirse porque Moisés no muere, hermano. Bueno, sí murió, lo enterró Dios. Tuvo que resucitarlo, ¿no? 4:20, Deuteronomio. Porque ahí Moisés les recuerda su vida en Egipto. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro. Oiga eso, del horno de hierro. De Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. ¿Se da cuenta? Eso es una figura de lo duro que era para ellos trabajar, hermano, bajo la mano egipcia. ¿Cómo lo caracteriza ahí, hermano? Como un horno, dice, ¿verdad que sí? De hierro. ¿Ok? Habían hornos de ladrillos, pero este de hierro era mucho más fuerte el calor que procedía de ahí. Ahora, ¿qué es lo que usted hace, hermano, cuando está muy cerca de la lumbre, del fuego, del calor? Suda intensamente. Profusamente usted está sudando, qué gusto. Entonces Moisés les está diciendo, acuérdense cuando ustedes salieron de Egipto, que ustedes se la pasaban sudando constantemente. Constantemente se la pasaban sudando. Ahora se les olvidó porque ya estamos próximos a entrar a Canaán y ya han sido 40 años los que hemos pasado por acá, pero yo quiero recordárselos. Yo quiero que ustedes nunca se olviden de dónde ustedes han salido. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Amén. Nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Porque usted y yo vamos camino a una tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Sí? ¿Hermana Margarita salió o no? Sí, parece que ya está ahí pero... ¿Fue a traer la pizza? Estaba hablando, lo estaba esperando, pero está perdido. O sea que... Porque si quieren nos esperamos, porque aquí viene la definición de la pregunta que ella hizo, no quiero que se la pierda. Tengo una pregunta. Un break. Te la pagué. Break de 2 minutos. Sí se pagó. ¿Cuántos años duró entonces que caminaron? Fueron 40 años. 40 años. 40 años, un proceso de 2 meses. Máximo 3, por tanto. 40 años y 2 meses. No, Mario. Si ellos hubieran salido directo hasta Canaán, por la ruta más cerca que era por Filistea, sí, en línea recta, hubieran llegado ellos en 3 meses máximo. ¿Ok? Pero el Señor no los llevó por Filistea, sí, porque ahí estaban sus enemigos. Sí. Tenían que haber estado en guerra, si ellos no eran un pueblo guerrero, sí, eran esclavos. Entonces se hubieran acobardado. Entonces lo que hizo Dios es que los bajó por el desierto de Sin. Y luego los subió. Sí. ¿Okay? Okay, sí. Y ese camino los llevó 40 años. ¿Pero por qué? Por murmurar. Okay. Ellos murmuraron cuando mandaron a los 2 espías. Y que trajeran respuestas. Dijeron, no los vamos a poder ver. No, llegaron todavía aparte diciendo mentiras. Exagerando. Entonces, ahora los grupos, ¿solo no va a ser 2 grupos? Sí, es que si no es muy difícil. Es muy difícil. ¿Y uno no lo puede individual? Te lo digo porque a mí me tocó hacerlo ya una vez. Es que a mí cuando estudiaba hacía mucha manualidad y me gusta eso. Sí, eso es bonito. No, y aprender bastante también así. Pero no se puede hacer individual. ¿Tú no quieres? Dios mío. Conozco el prado de mis ovejas. 2, ¿va? Ya me hice la idea cómo hacerlo. Fíjate que somos 8. Ajá. Pueden trabajar 4 y 4 muy bien. ¿O 2 y 2? Igual. 4 y 4 sí también. Ahí está, hermano Larry. Está bien.
Bueno, Cristian, vos vas a ser parte de la clase de aquí en adelante, ¿va? Mm. Serían 9. 9. Más la hija de Marisol. Ujú. ¿Y dónde está? Sí, nomás que lo del estudio sí me va a costar un poco. Pero no está aquí. Ay, a veces no lo fueron a dejar sola. ¿Y ya llamó que anda por acá, no? Ya me dijo que dijo, your order is delivered. Ah, bueno, apenas la está mandando. Pero No, si ella ya me tiene- mandaron que ya venían y todo, y dijo, ya está tu orden en tu casa. Ok, pero si no está la... Ay, se la dieron a otro. Y ellos se... Ellos pagan, la vuelven a hacer. Sí, pero la tienen que dejar a mitad de precio o la tienen que dejar. Para No, de veras, así nos hicieron. Devuélvame la idea. Porque la estábamos estudiando. Hola, ¿qué hora estaba esperando? No, y a veces dan hasta el tiempo en cuando Sí, entonces No, me hay una dijeron ley. que a las 5. Hay una ley. es lo que le digo, Juan, Ahí hay un chavo, ¿eh? le dije.